Continuamos con el segundo video de actividad física y diabetes. En el video anterior habíamos desarrollado los conceptos referidos al metabolismo de los hidratos de carbono, cómo ese metabolismo es regulado por las células, las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón, y cómo se dan las diferentes situaciones de autorregulación, de retroalimentación en términos de normalidad y cómo se llega a la situación de enfermedad conocida como diabetes mellitus. Retomamos, recuperando el concepto que habíamos presentado en el video anterior, para poner el foco en la parte final del concepto, en el que nos dice que la diabetes se desarrolla cuando hay o una producción inadecuada de insulina por parte del páncreas o una utilización inadecuada de insulina por las células. Esta parte final, esta idea final del concepto, nos va a permitir interpretar en qué consisten las diabetes de mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, ocurre una destrucción de las células de beta del páncreas, de las células productoras de insulina, debido a que el sistema inmunitario no reconoce como propias a las células beta, por lo tanto, al interpretarlas erróneamente como células extrañas, las fagocitas destruyéndolas. Y obviamente, si no tenemos células productoras, no va a haber producción de insulina. Esto es un proceso gradual en donde las células de betas del páncreas van siendo destruidas y el páncreas lentamente va dejando de funcionar, produciendo cada vez menor cantidad de insulina hasta llegar a su inactivación total. Este concepto que acabo de expresar queda reflejado en estos dos gráficos. Aquí vemos un corte del páncreas en situación de salud, donde en color celeste vemos a las células productoras de insulinas sanas, produciendo la insulina que las vierte a los vasos sanguíneos. Esto es un vaso sanguíneo en un corte transversal. Y aquí vemos cómo las células beta van a producir la insulina y la vuelcan al torrente sanguíneo. Este otro esquema, en un color oscuro, nos muestra ya las células beta destruidas sin la posibilidad de producir insulina, por lo tanto los capilares sanguíneos con contenido de sangre, pero sin la presencia de la insulina. En esto consiste la diabetes mellitus tipo 1. ¿Cómo se refleja esto a nivel celular, a nivel biomolecular? Teníamos dos alternativas, o sea, a medida que va avanzando el proceso de destrucción de las células beta, hay una disminución de la producción de insulina, o cuando esto ya ha finalizado hay insuficiencia de insulina. Por lo tanto, la diabetes tipo 1 es eh, que hay insulina insuficiente o nula. La persona que sufre esta diabetes necesita de la provisión de insulina exógena a través de las inyecciones de insulina. ¿Qué nos dice el dibujo? Nos dice que tenemos una cantidad importante de glucosa en el torrente sanguíneo y que la producción de insulina está disminuida. Esta insulina, cuando llega a la célula, se une a los receptores insulínicos. Como es insuficiente, hay receptores insulínicos que quedan sin la recepción de la insulina. Por lo tanto, no se produce la activación de los GLUT4, que son proteínas transportadoras de glucosa que tendrían como función permitir el ingreso de la glucosa al interior de la célula. Y si esto no funciona, la glucosa que viene circulando por el torrente sanguíneo llega al GLUT4 y, entre comillas, rebota permaneciendo en el torrente sanguíneo. Esta es la situación en la cual que caracteriza a la diabetes tipo 1, por lo tanto es la diabetes
insulino dependiente. ¿Qué ocurre en el caso de la diabetes tipo 2 o diabetes insulino resistente? Eh, en el estómago se produce, perdón, el estómago produce la digestión y a nivel del intestino se produce la absorción que hemos visto en el video anterior, la absorción de la glucosa, que pasa de la luz del intestino a la sangre aumentando la glucemia. Esto conforma un estímulo para las células betas del páncreas que producen y liberan insulina también al torrente sanguíneo, insulina que cuando llega a la célula se une al receptor celular, pero aquí el problema no está en la falta de insulina. Recordemos, insistimos en esto, en la diabetes tipo 2 no hay problemas en la provisión de insulina, el páncreas produce insulina, pero cuando ésta llega a la célula y se une a los receptores celulares, hay un defecto en la transmisión de la membrana donde no se activan los canales para el ingreso de la glucosa, para el paso de la glucosa desde el torrente sanguíneo al interior de la célula. Por lo tanto, la glucosa permanece en el torrente sanguíneo, elevándose así la glucemia. Veamos qué pasa en el esquema a nivel celular. Como decíamos, hay una cantidad importante de glucosa en la sangre. Esa cantidad importante de glucosa en la sangre conforma el estímulo para el páncreas que produce insulina, la cual llega normalmente a las células uniéndose a los receptores, y hasta aquí está todo bien. El problema viene a continuación, porque la insulina unida a los receptores se encuentra con el problema de que los receptores no envían las señales correspondientes a los GLUT4, a las proteínas transportadoras de glucosa, que quedan cerrados y sin permitir el ingreso de la glucosa al interior de la célula, o sea, el paso de la glucosa desde el torrente sanguíneo al interior de la célula. Y lo que ocurre es, nuevamente, una especie de, entre comillas, rebote de la glucosa ante los GLUT4, glucosa que va a permanecer en la sangre. Y si permanece en la sangre con niveles elevados, esto, o sea, si la hiperglucemia persiste, esto es también vuelto a captar por el páncreas, que va a reforzar, va a aumentar su producción de insulina, lo cual le agrega a la hiperglucemia otro componente que es la cantidad excesiva de insulina en la sangre, situación conocida como hiperinsulinemia. La hiperglucemia sumada a la hiperinsulinemia son condiciones metabólicas muy desfavorables que van a tener repercusión en distintos órganos, aparatos y sistemas que veremos más adelante. Esta situación en la cual el páncreas va a producir insulina de manera forzada va a terminar a la postre, finalmente, en un agotamiento en la capacidad de producción del páncreas, en la capacidad de producción de insulina por parte del páncreas. Por lo tanto, existen situaciones en las que una diabetes de tipo 2 que persiste y que avanza puede llegar a generar una diabetes insulino dependiente, una diabetes de tipo 1, pero por una situación de agotamiento de la producción de las células beta del páncreas, que ya habiendo agotado por exceso de su exigencia, de exceso de producción de insulina, se agota la célula beta y deja de producir insulina. Ya definidas las formas de presentación de la diabetes, cabe preguntarse cómo se trata la diabetes. Y existen 4 pilares en el tratamiento de esta enfermedad metabólica crónica. El pilar fundamental es la educación. ¿Por qué decimos esto? Porque en la diabetes, más que cualquiera de las enfermedades crónicas no transmisibles, la persona que sufre esta enfermedad es la responsable del 95% de las decisiones que tiene que ver con el resto del tratamiento. Por lo tanto,
la persona va a tener que contar con toda la información que le lleve a tomar las decisiones adecuadas a la hora de realizar y cumplir con los otros pilares del tratamiento. Por ejemplo, el plan alimentario es fundamental y ahí o sea, seguimos enfocados en la centralidad de la educación. La persona va a tener que tener toda la información para saber seleccionar cuál es el alimento que corresponde y cuál es el alimento que le va a hacer daño. También entre las decisiones que la persona va a tener que tomar, más allá de las indicaciones que le pueda hacer el profesor de educación física, el médico, la nutricionista o el nutricionista, la persona va a tener que adoptar, va a tener que realizar un plan de actividad física sustentable, saludable, regular, sistemático, pero no como una invitación a realizar actividad física, no como una propuesta, sino como una prescripción cerrada y forzosa para el éxito en el tratamiento. Y los medicamentos es la cuarta pata de la estabilidad de este mecanismo, que los medicamentos rondarán en torno a la provisión de la insulina en el caso del diabético tipo 1 o a las medicaciones hipoglucemiantes como en el caso de la metformina en el caso de la diabetes de tipo 2. ¿Qué es lo que debemos saber en función de la actividad física en diabéticos tipo 1? Una de las cuestiones que hay que cuidar mucho es la cetoacidosis diabética. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nos encontramos con muy poca insulina o sin insulina, bueno, según venimos diciendo, la glucosa no va a entrar a la célula. Pero la célula, pero la célula va a requerir y va a utilizar mecanismos alternativos de provisión de energía que son los que nosotros hemos visto en el video inicial cuando presentábamos los fenómenos de gluconeogénesis, que consisten en la producción de glucosa a partir de elementos no glucídicos, y aquí estamos mostrándolas en el caso de cómo se produce la glucosa a partir de las proteínas que se van a degradar en aminoácidos y estos, mediante el mecanismo de gluconeogénesis, van a producir en el hígado la glucosa, que va a ser almacenada en el hígado, perdón, como glucógeno. En el caso de las células del tejido adiposo, vamos a ver que estos lípidos, que pueden ser monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos, se van a descomponer en sus elementos fundamentales. El glicerol, un alcohol de 3 carbonos que va a formar la glucosa por el mismo mecanismo de gluconeogénesis, y aquí llegamos a lo verdaderamente perjudicial. Se van a liberar los ácidos grasos. A ver, recordemos que los monoglicéridos es producto de una molécula de glicerol con una cadena de ácidos grasos, los diglicéridos con 2 y los triglicéridos con 3 cadenas de ácidos grasos. Cuando en función de los requerimientos energéticos la célula va a producir glucosa a partir de los triglicéridos, se libera el glicerol y los ácidos grasos. El glicerol, como decíamos, pasa a formar parte de la glucosa, pero los ácidos grasos, estas 3 cadenitas, y aquí está el peligro, va a convertirse, se van a transformar en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son altamente tóxicos, que cuando se vuelcan a la sangre, estos cuerpos cetónicos van a producir este estado de cetoacidosis diabética, que es la presencia de cuerpos cetónicos en la sangre. ¿De dónde provienen? Del metabolismo de los ácidos grasos que se han destruido para obtener glucosa a partir de los mono, di o triglicéridos.
esta cetoacidosis diabética, que se produce en base a este mecanismo que acabamos de describir, da señales que deben ser percibidas por el profesor de educación física, y debe estar este profesor de educación física muy atento a la aparición de estas señales cuando trabaja con diabéticos del tipo 1. ¿Y cuáles son esas señales? Temblores, pulso acelerado, sudoración profusa, mareos, ansiedad, hambre importante, visión borrosa, debilidad o cansancio, dolores de cabeza e irritabilidad, que pueden ser seguidos con descomposturas severas, con vómitos, con pérdida de la conciencia y el agravamiento del cansancio que requiere una hospitalización urgente. Esto debe ser, como decía, debe ser conocido por parte del profesor de educación física, porque la actividad física va a poner a la persona que tiene bajos niveles de insulina en su sangre ante un requerimiento energético que lo va a llevar a lo puede llevar a este proceso que hemos descrito de producción de cuerpos cetónicos y a la cetoacidosis diabética. Insisto, ¿de qué se debe estar atento? De cualquiera de estos síntomas para suspender la actividad física. Primero, detectarlo lo antes posible, suspender la actividad física y en el caso de que estos síntomas se vayan sumando, avanzando en la situación, el acudir a un centro asistencial. Pero el ABC de la prevención está aquí, en esta imagen, que vamos a tener en cuenta la verificación de los niveles de azúcar en la sangre al comenzar y la verificación de los niveles de azúcar en sangre al finalizar la actividad física. Puede ser incómodo, pero en el caso del diabético tipo 1 es una cuestión vital a tener en cuenta en la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2 en relación a la actividad física? ¿Cuáles son los efectos? Veíamos en el caso de la diabetes de tipo 2 que la insulina se provee normalmente, que se unen los receptores normalmente, pero que los GLUT4 se encuentran inactivados porque había un defecto en la comunicación entre los receptores insulínicos y los GLUT4 que impedían la apertura de estos GLUT4 para el ingreso de la glucosa. Por lo tanto, la glucosa permanecía en la sangre manteniendo los niveles elevados de glucemia. ¿Qué hace la actividad física? Actúa de manera sinérgica con la insulina, activando per se a los GLUT4, que serían que son estas proteínas transportadoras de glucosa, abriendo los canales para el ingreso de la glucosa al interior de la célula, pudiendo de esa manera sostenerse la actividad física a partir de esta energía que provee la glucosa. Con lo cual es obvia el beneficio de la actividad física, especialmente en el caso de la diabetes de tipo 2, por esto que estamos comentando. Estos son los objetivos buscados y los beneficios son indiscutibles y resaltan lo que decíamos cuando presentábamos los 4 pilares del tratamiento. La actividad física no como una invitación, sino como una prescripción cerrada para obtener todos estos beneficios en la persona diabética. Me reservo para el final de estos 2 videos un concepto que tiene que ver con el impacto de la diabetes en diversos órganos y sistemas. Este concepto es el de la microangiopatía diabética. Veamos qué nos dice la etimología de la palabra. Micro quiere decir pequeño. Angio quiere decir vaso sanguíneo y patía quiere decir enfermedad. O sea, estamos hablando de una enfermedad a nivel de los pequeños vasos sanguíneos, de los capilares, de esos capilares que son los responsables del intercambio gaseoso y de nutrientes y desechos con las células. Veamos qué nos marca el concepto que estamos presentando. Dice que a nivel de la microcirculación,
existe un engrosamiento de la membrana basal capilar, existe un engrosamiento de la pared del vaso sanguíneo, pero que ese engrosamiento no va a obstruir el paso de la sangre, sino que va a dificultar los intercambios, tanto gaseosos como de nutrientes y desechos. Ahora, esto, si nosotros lo interpretamos que es un concepto general, que esto ocurre en todos los pequeños vasos del organismo, podemos interpretar cuál será el impacto de la microangiopatía en cada uno de los órganos de la economía humana. Más allá de lo que nos plantea la diapositiva que estamos viendo, que nos refiere específicamente a las consecuencias en el ojo y en el riñón. Las consecuencias de la microangiopatía diabética son mucho más amplias, ojo, riñón, pero también va a haber esa dificultad en el intercambio de gases y nutrientes y desechos. Se va a manifestar también en los pequeños vasos del corazón, pudiendo promover la aparición de cardiopatías. Se va a manifestar en la piel, se van a manifestar en las encías y en los sistemas de sostén de las piezas dentarias. Es conocida la alta incidencia de movilidad dentaria y pérdida de piezas dentarias sanas por parte del diabético, que ha perdido o que tiene dificultades en ese intercambio de nutrientes y desechos a nivel de las encías y del sistema de sostén de sus elementos dentarios. Va a haber consecuencias también a nivel del oído, cuando la microangiopatía diabética se manifieste a este nivel. Va a haber consecuencias también en la funcionalidad de los órganos sexuales. Y también es muy conocido las dificultades que hay en las extremidades, en la punta de los dedos de los pies, de las manos, del lóbulo de la oreja, en la punta de la nariz y todas las zonas en las que se presente la circulación terminal, o sea, la circulación capilar a nivel terminal. Siendo tantas los impactos, siendo tantas los perjuicios que la instalación de la diabetes va a generar en prácticamente todo el organismo, porque podríamos decir que no hay órgano de todo, no hay tejido de todo el organismo humano que no sufra las consecuencias de la microangiopatía diabética. Cabe hacerse una pregunta retórica, esas preguntas que no esperan respuestas, sino que llevan a una toma de conciencia. No es mucho más simple la organización de hábitos saludables de vida que tengan que ver con una actividad física guiada, sistemática, saludable, de un plan alimentario también de las mismas condiciones, antes que dejar que la balanza se incline hacia el otro lado del platillo, donde los perjuicios que nos esperan son todos los que hemos descrito hasta este momento. La respuesta es obvia y espero que este video haya haya aportado no solamente al conocimiento propio, sino ese conocimiento que nosotros podemos difundir, porque no nos olvidemos de esas 4 pilares del tratamiento, que también lo podemos tomar para la prevención. La importancia de la información, la importancia del tomar conciencia acerca del valor de la nutrición, el valor fundamental que tiene la actividad física en la prevención de la diabetes de tipo 2 y en el tratamiento de ambos tipos de diabetes. Aquí quedan a disposición las formas de comunicación que tenemos con las personas que nos acompañan en la visualización de estos videos, y como siempre te decimos, si esto te ha resultado de utilidad, te pedimos que nos acompañes con un me gusta y con la suscripción a nuestro canal, y me despido hasta una próxima oportunidad agradeciendo profundamente este acompañamiento.